¿Cómo están mis queridos niños? Hoy vamos a conocer qué aportes culturales nos trajeron los españoles a Perú. Aparte de que los españoles vinieron a invadirnos, maltrataron a los indígenas, se llevaron nuestras riquezas, nos dejaron algunos aportes. Bueno, pues esos aportes que nos dejaron lo trajeron porque les iban a servir a ellos en esos momentos, en esos tiempos en el que ellos vivieron en el Perú. Debemos de conocer que los españoles estuvieron más de 300 años en el Perú. Así que pues, como era como su casa, se trajeron todas las cosas para vivir como en su casa. Pero vamos a conocer de a poquito qué fue lo que trajeron ellos. Si bien es cierto que el continente americano había estado aislado del resto del mundo durante miles de años, y la llegada pues de los europeos significó para nosotros mucho porque cambió nuestra historia. Por eso dice de que la llegada de los europeos cambió nuestra historia. ¿Por qué cambió nuestra historia? Porque el imperio de los incas estaba ya en decadencia, pero había mucho orden y bastante trabajo. En esos tiempos, las culturas incas, tanto de México como en toda América del Sur, eran muy bien organizadas. No había la flojera, no había robos. Era una cultura donde se practicaban los valores. Pero la llegada de los europeos y de los españoles propiamente cambió toda nuestra historia. Ellos, vamos a ver qué nos trajeron en cuanto a la religión. Los españoles trajeron a América la religión católica. Por eso quitaron el culto a los ídolos y las ceremonias religiosas propiamente de los incas desaparecieron, exigiendo a los indígenas a convertirse al cristianismo. Los indígenas antiguamente, pues ellos tenían sus propios dioses. Adoraban al sol, a la luna, a algunos animales, a la tierra, etc. Entonces, la llegada de los españoles cambió completamente eso. Los templos incaicos, que estaban designados para rendir culto a sus dioses, fueron convertidos en templos coloniales y donde nos implantaron la religión católica a través de la Biblia. Pero la Biblia no fue usada como debe ser. La Biblia fue interpretada para su conveniencia. En cuanto al idioma, todos sabemos que los españoles trajeron al Perú el idioma español. En 1532, cuando por primera vez Cristóbal Colón pisó tierra de América, ¿no? El continente americano. Esta lengua también se llama castellano, así que si yo digo idioma español o idioma castellano, está bien dicho. La influencia de la Iglesia fue muy fuerte para imponer el español como la lengua oficial. Para eso construyeron escuelas e iglesias en todo el continente. ¿Y quiénes estaban en las iglesias? Pues los frailes de diferentes denominaciones, o el sacerdote, como lo decimos ahora, ¿no? Ellos fueron quienes se encargaron de enseñar el idioma español en las iglesias. Ahora vemos en cuanto a los productos. Los españoles nos trajeron muchos productos. ¿Pero por qué? Porque simplemente nuestros productos que teníamos oriundos del Perú, como la papa, la kiwicha, no estaban acostumbrados a alimentarse con nuestros productos. Así que nos trajeron el trigo, la cebada, el café, la caña de azúcar, las habas, las lentejas, los garbanzos, la zanahoria, el nabo, la cebolla, etc. Así que como era como su casa, nuestro virreinato, nuestro Perú, pues vivieron como en su casa. Trajeron sus productos para alimentarse con sus productos. ¿Y quiénes se encargaban del cultivo de todos estos productos? Pues los indígenas, porque ellos no hacían nada. Solamente se dedicaban a controlar que los indígenas trabajaran juntamente con los esclavos. Sus aportes en la ganadería. Nos trajeron al Perú animales como la cabra, el cerdo, la gallina, el asno y la mula, por ende el caballo. Estos eran valiosos animales de carga, por ejemplo, ¿no? El asno y la mula. Acá vemos al asno que está cargando la leña. Lo usaron bastante como animales de transporte y de carga.
Dice que el caballo facilitó la conquista por sus movimientos rápidos. Por historia conocemos que cuando los españoles llegaron al Perú, pues ellos ya habían traído sus caballos en sus barcos y se fueron montados en sus caballos. Esto causaba pánico a los indígenas porque nunca habían visto un caballo y mucho menos sentado a un español que usaba pues un casco y unas plumas. Entonces, de esa forma los asustaron y estos indígenas creían que eran unos monstruos. Otros aportes. Tenemos, entre otros aportes, por ejemplo, también a la imprenta y el papel. Esto nos trajeron para enseñar el catecismo. ¿Qué es catecismo? Es la doctrina de la Iglesia Católica. En castellano, quechua y aymara. La primera imprenta llegó al Perú en 1581. Y este es el tipo de imprenta donde ya ellos podían imprimir sus textos del catecismo para poder enseñar a los indígenas. También nos trajeron la rueda. En el Perú, esos tiempos, los incas no sabían fabricar la rueda, pero ellos nos trajeron para pues hacer sus carretas que eran conducidas por caballos y así se trasladaban también dentro del lugar. También nos trajeron la brújula. Esta brújula sabemos que sirve para orientarnos, pero ellos lo usaron mucho en sus navegaciones, porque gracias a esta brújula, donde están los puntos cardinales, se podían orientar y podían navegar por todo el océano. También nos trajeron armas, como el cañón, la lanza, la espada y la armadura. Ellos se enfrentaban en sus peleas con toda esta armadura que los protegía, incluido la cabeza. Y eso ha sido todo por hoy. Hemos aprendido qué aportes nos trajeron los españoles. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.